Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 7 de enero de 2021. Estamos con Lucía Zapata, Juan Pedro Mir, Santiago Gutiérrez y Leonardo Costa. Distribuidos en distintos lugares del país, ¿no? Por lo que hacíamos en el repaso, tenemos a Lucía. ¿Dónde decías que estabas, Lucía? Yo estoy en Punta Negra. Punta Negra. Juan Pedro, Montevideo. Santiago, decía en Rocha. ¿Y Neco? En Punta del Este. Ahí está. Bueno, un buen espectro de lugares de nuestro país para considerar incluso los efectos del paseo y del turismo. Acá hay poquita gente, así que pueden venir. ¿Sí? No, ¿O no? No sé si Acá. Tus vecinos estarán en la misma. No. ¿Eh? Bueno, vamos al segundo tema. En Estados Unidos, el Congreso validó esta madrugada la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, el último paso del proceso legal antes del acto de investidura que tendrá lugar el 20 de enero. La sesión del Parlamento se había reanudado anoche, cuando los legisladores volvieron al recinto custodiados por militares tras pasar varias horas en el sótano del Capitolio a salvo de los manifestantes pro-Trump que invadieron en forma violenta el edificio. Sí, el vicepresidente republicano Mike Pence certificó el resultado que había surgido del colegio elector. 306 grandes electores a favor del candidato demócrata, 232 a favor de Donald Trump. De todos modos, la discusión incluyó la consideración de dos objeciones, la de el resultado de la elección presidencial en el estado de Arizona, que se descartó en el Senado por una mayoría aplastante de 93 a 6, y luego en la Cámara de Representantes se descartó 303 contra 121, y otro tanto pasó con la objeción presentada por parlamentarios republicanos por el resultado en el estado de Pensilvania. Eso es lo más nuevo, pero claro, la nota chocante que conmovió al mundo ayer fue lo que ocurrió en la tarde. Cientos de militantes que apoyan a Trump asaltaron por la fuerza el Capitolio cuando estaba iniciándose la sesión bicameral en la que se trataba la confirmación de la victoria de Biden en las elecciones nacionales. Los seguidores de Trump irrumpieron en el pleno de la Cámara Baja, que había sido evacuada, rompieron ventanas, invadieron despachos y protagonizaron un enfrentamiento con los agentes de seguridad del Parlamento que desenfundaron sus armas. Hubo además gases lacrimógenos. 4 personas muertas fue el saldo de los incidentes. Luego de una hora de caos, los manifestantes comenzaron a abandonar la zona. No obstante, todo el Distrito de Columbia había quedado bajo toque de queda. Unas horas antes, durante una concentración en las calles de Washington, Trump había alentado a sus seguidores a que llegaran efectivamente al Capitolio. Luego, cuando pasó lo que pasó y cuando se le reclamó desde distintos sectores políticos, económicos, empresariales, cuando se le reclamó desde el exterior que reaccionara, el mandatario indicó que los incidentes eran producto de una elección amañada en favor de Biden, aunque de todos modos sí le pidió a sus simpatizantes que se retiraran hacia sus casas en paz. Una vuelta más que tuvo el asunto. Minutos después, las cuentas de Facebook y Twitter del mandatario fueron suspendidas. Bueno, y paro acá un resumen que podría ser más largo, capaz que después agrego otros elementos. Ustedes estaban interesados en comentar toda esta situación. ¿Quién empieza? A ver, ¿quién levanta la mano? Neco, Leonardo Costa. A ver, lo que vivimos ayer en Estados Unidos fue un intento de golpe de Estado. Bueno, ahí empieza la discusión. ¿Qué fue, no? No, pero precedido del propio presidente diciéndole al vicepresidente que no certifique los resultados electorales que habían sido validados, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Electoral Americano. Es decir, lo que pasó fue un individuo desquiciado, enfermo de poder, que lo que intentó fue no convalidar lo que normalmente pasa en una democracia, que es quien pierde se va y quien gana llega. Si esto hubiese sido en América Latina, seguramente el Departamento de Estado hubiese sacado algún comunicado con esto. Si esto hubiese sido obviamente un gobierno de izquierda, también.
lo que ha pasado acá en estos populismos va a pasar, lamentablemente uno puede vaticinar que en Brasil va a pasar algo parecido con Bolsonaro. Son populismos, no importa de qué lugar, de qué orientación sean, son individuos que no tienen lo que los padres fundadores americanos tienen, que es justamente el the rule of law, es decir, el gobierno de las leyes. Lo que pasó ayer fue, por un lado grave, por otro lado también fue positivo. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano le dio la espalda a este loco. Entonces, me parece que a partir de ahí volvimos al eje. Ojalá que este individuo, aunque creo que no va a pasar eso, deje de ser parte de las noticias. Creo que vamos a tener Trump para bastante rato. Sí, lo primero que hay que destacar es que en el debate ayer mismo, ¿no? En la primera parte del debate en el Congreso, el vicepresidente Mike Pence no se alineó con Trump en el cuestionamiento de los resultados electorales, ¿no? Y eso provocó la furia de Trump, a su vez, ¿no? La furia de Trump y la furia de muchos de los que entraron al Capitolio por métodos violentos. Ese fue el primer quiebre. Y hablando de otras deserciones, bueno, George W. Bush no era un trumpista, eso ya hace tiempo había quedado claro, pero fíjate cómo salió ayer. Dijo: así es como se disputan los resultados electorales en una república bananera, no en nuestra república democrática. Así lo escribió en un comunicado a propósito de los disturbios que tildó directamente como insurrección. Me acordé de eso cuando mencionabas, Neco, que si hubiera pasado esto en un país latinoamericano, el Departamento de Estado habría reaccionado. ¿No? Bueno, la reacción la tuvimos de ese estilo del lado de George W. Bush, entre otros, dentro del partido. ¿Quién sigue ahora? Lucía. Bueno, primero voy a hablar un poco más atrás, en realidad. Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de ir unas semanas a Estados Unidos justamente a estudiar el sistema de partidos, el sistema electoral y todo eso. Y bueno, con lo que me quedé más grande era que la democracia que nos vendían, incluso como politóloga, ¿no? La democracia que nos vendían Estados Unidos, estaba la crónica de una muerte anunciada, se estaba derrumbando y haciendo agua por muchísimos lugares. Con cualquier académico que nos reuníamos, nos planteaban que su preocupación, la necesidad sí o sí de cambiar ese sistema, porque no es una persona un voto, ya sabemos, los colegios electorales, todo eso que se habló tanto en las elecciones hace unos meses. Y bueno, como que esas cosas pueden tener su lado bueno, de representación geográfica o lo que sea, pero no representaban tal cual la voluntad de las personas, y eso es una cosa grave, y era de esas cosas que empezaban como a erosionar un poco la confianza. Después, un bipartidismo en el que claramente quedaba un montón de gente que no se sentía representada, y ahí es donde sale gente como Trump también, ¿no? Cuando un montón de gente no se siente representada por el mainstream o la clase política dominante, es que sale este tipo de personajes, outsiders, y bueno, en este caso, con todas las otras cosas malas que ya sabemos que tiene Trump, y bueno, y conquistan tantos votos. En las últimas elecciones, Trump no salió tan mal parado en realidad, o sea, lo votó casi, o sea, la elección estuvo muy pareja y eso también le dio más poder, porque algunos pensaban que quizá desapareciera un poco del mapa y claramente no lo va a hacer. Y otra cosa que está bastante claro que pasa es que ahí sí que hay una grieta. Mucha gente de a pie nos decía que ellos ya no discutían de política con su familia, que era imposible, lo que a mí me sorprendió, porque yo pensaba que la ciudadanía estadounidense capaz no estaba como tan enterada de esos temas, pero no solo están enterados, sino que el grado de violencia que lleva discutir política con amigos, con familiares o con lo que sea, es increíble porque la polarización que existe es cada vez más grande. A mí me sorprendió mucho eso, pero bueno, como que ya había un caldo de cultivo para estas cosas que pasaron. No sorprende. Por otro lado, lo que pasó ayer en el Capitolio tampoco sorprende a nadie. Con cualquier persona más o menos enterada de las elecciones allá, te decía, acá la cosa se juega el 6 de enero. Que no tuvieran, por favor, la inteligencia norteamericana, ¿verdad? Que no supieran lo que se iba a armar, me parece irrisorio, me parecería bastante hipócrita plantear una cosa así. Claramente decidieron, por alguna razón, no reprimir o no poner todos los policías que ponían en las manifestaciones de Black Lives Matter, por ejemplo. Habrá que ver cuáles eran sus razones.
Otra cosa... A propósito de la represión, a propósito de la actitud de las fuerzas de seguridad, un detalle interesante a agregar es que la Guardia Nacional terminó siendo desplegada, demoró en desplegarse, y la orden no fue del presidente Donald Trump, sino del vicepresidente Mike Pence, ¿no? Exactamente, un vicepresidente que además ya hacía tiempo había cortado con Trump un poco las relaciones y que además, según lo que pude leer y escuchar por ahí, muchos de los manifestantes llegaron buscándolo a él, al Capitolio, preguntando por él y queriéndolo encontrar, lo que me parece ahí también una cosa preocupante, ¿no? Bueno, pero tengo más cosas, pero las sigo después. Sí, uno de los gritos de los manifestantes era ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y uno de los que era destinatario de la pregunta era Mike Pence. Vamos a escuchar cómo Trump se dirigía a sus seguidores en las calles de Washington ayer, antes de que pasara todo esto. ¿Cómo fue que los alentó? And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Decía Trump, después de esto vamos a caminar y estaré con ustedes, vamos a caminar, quienes quieran, vamos a caminar hacia el Capitolio. Y vamos a alentar allí a nuestros valientes senadores y congresistas. Y quizás no tanto a algunos de ellos, porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad, decía, cuestionando a quienes no iban a seguir su línea, ¿no? Tienen que mostrar fortaleza, tienen que ser fuertes, decía Trump. Vamos ahora a Santiago. Bien, voy a hacer una pequeña reflexión por dos lados. Primero, ver que en un país como Estados Unidos, que siempre hace gala de la fortaleza de sus instituciones y de su sistema electoral, no quiero entrar en poner en duda la validez, porque me parece que tiene un origen muy claro en los padres fundadores y toda la cosa federal americana, que es entendible. No soy politólogo, Lucía, te lo dejo para vos. Me parece que es preciso analizarlo solo desde la mirada americana y no desde acá, porque tiene muchas cosas diferentes. Pero sí, lo alerta que tenemos que estar siempre como sociedad a estos discursos populistas de odio, de división, vengan de donde vengan. Lo de Trump es algo muy particular porque se mete en un sistema fuerte, bipartidista, con unas instituciones sólidas. A ver, Estados Unidos ha vivido asesinato de presidentes, el Watergate, ha vivido una cantidad de cosas, escándalos enormes, y sus instituciones ponen las cosas en orden siempre. Entonces, primero, por un lado, tener cuidado que siempre estos discursos de odio y división tienen una fuerza de replicación más grande que el coronavirus. Creo que es la pandemia del universo hoy en día, más allá del coronavirus, haciendo esa asimilación. Y lo importante de la fortaleza de las instituciones y de los partidos, como en Estados Unidos y como tenemos acá en Uruguay. Creo que la fortaleza de las instituciones se cimienta en partidos sólidos y que no den espacio, no permitan por rédito electoral, por conveniencia política, por conveniencia económica, por lo que sea, la replicación de estos discursos de odio y de desinformación, porque a veces creemos que no pasa nada con desinformar, a veces creemos que no pasa nada con dar manija, y un día para el otro nos encontramos que el Capitolio en Estados Unidos lo tomaron, y vemos imágenes de película, ¿no? Parece La Purga, es una cosa de loco, es un loco disfrazado de búfalo adentro del Capitolio, parece un mundo surreal. Entonces eso me parece, por un lado, un detalle que con las horas ha ido tomando cuerpo en los medios de comunicación es que en realidad los partidarios de Trump, los más extremistas, llevaban semanas anunciando la intención de entrar al Capitolio, claro, por las redes sociales, claro, ¿no? Y lo último, Trump tiene una particularidad, que siendo el presidente, él trata de generar movilizaciones por fuera del propio sistema formal político, porque apela a la gente, al movimiento, todo muy populista, porque él, siendo presidente, si quiere dar un autogolpe de Estado, es ¿cómo se dice?, el jefe de las Fuerzas Armadas.
Lo que trata él es de mostrar una expresión popular y que la gente está con él. No autoritario, sino populista, que no deja de ser autoritario, por supuesto, pero que tiene todo un movimiento por fuera del sistema tradicional y estable estadounidense al cual acuden todos los otros que se bajan del barco de Trump y Biden, que dice, llamé a Trump para que ya mismo le pida a la gente que se vaya y defienda nuestra constitución, esa institución abstracta por encima de los seres humanos que nos da tranquilidad y seguridad y que vuelve todas las cosas a su lugar. Y Juan Trump Pedro. apela a la gente, ¿no? Al caos. Juan Pedro. Voy a decir algo muy impopular, así que capaz que la audiencia se enoja conmigo, pero creo que la contradicción fundamental, si hay una contradicción fundamental hoy en el escenario histórico, como en un momento fue la Guerra Fría, izquierda-derecha, categorías vaciadas, históricamente hoy izquierda-derecha, hoy el eje es razón versus irracionalidad. Es el gran desafío hoy de Occidente. Entonces, este ejemplo, que yo vi películas de todo tipo, con extraterrestres invadiendo el Capitolio, con cubanos invadiendo el Capitolio. Hollywood siempre nos mostró el Capitolio invadido, ¿no? Hollywood no imaginó esto. Pero hoy esto te replica eternamente en Argentina, en el Brasil de Bolsonaro, en los chalecos amarillos de Francia, donde fascistas y ultraizquierdistas estaban juntos invadiendo las calles de la República Francesa. Creo que el pequeño tiranozuelo que está asociado al presidente de España, ¿no? Pablo Iglesias, un pequeño enano tirano que es capaz incluso de bombardear las propias instituciones españolas. Mirá, entonces, acá mientras hablas, Lucía se sonríe y Santiago te acompaña totalmente. Hay ese tipo de reacciones. Claro, son pequeños tiranos. O sea, el pequeño Pablo Iglesias no asaltó las Cortes españolas porque no pudo, pero en su idea está destruir las Cortes españolas, no tiene duda. Entonces, acá. Pero aparte permea desde los movimientos de extremistas feministas, desde los movimientos extremistas ecologistas, los movimientos extremistas veganos, los terraplanistas. Hoy la clave es la defensa de la razón. Del viejo sueño humanista, del viejo sueño del iluminismo, de donde se desprendieron las mejores herencias de Occidente. La democracia, el liberalismo, el anarquismo, en sus versiones de Bakunin, en sus versiones de construcción política, el socialismo, el propio marxismo, había atrás una idea de ciencia, de avance, de progreso. Estos, discúlpenme la palabra, energúmenos, que se basan en la explosión del hedonismo nietzscheano, en la explosión del yo, de la hormona, de que hago lo que pienso y digo lo que hago, sin importar la institución, son los grandes enemigos de la civilidad política. Y creo que es un ejemplo que las diferencias. Ayer sacaba eso y ponía a Maduro y era lo mismo. Entonces, hoy la clave es la defensa de la democracia como forma y como contenido. La razón, la ciencia, la construcción de una ciencia que dialogue, que ponga en centro, que ponga los derechos humanos en el centro. Me parece que perdón si me fui de tema. No, estuvo conveniente la advertencia que hacías antes de la intervención, porque efectivamente estás planteando el corte en términos que no son los habituales, ¿no? Y estoy seguro que va a dar lugar a mucho debate. No sé si con máximo respeto, máximo respeto, ¿no? No sé si los demás toman el guante de Juan Pedro o van por otros lados que les hayan quedado para ir completando entonces el tema. Neco, de nuevo tú. Sí, no, creo que el punto que plantea Juan Pedro creo es exactamente la discusión de fondo. Es decir, dos modelos políticos que no tienen que ver con aquella división izquierda-derecha, que tiene que ver con esa, que él lo plantea en términos de razón versus hormona o algo parecido. Creo que sí, que es lo que estamos viendo cuando vemos a Brasil, que quizás sea otro ejemplo muy parecido al de Trump, cuando uno ve a un Maduro, cuando vemos en Europa un montón de presidentes en las condiciones. Esa es la gran discusión, y me parece que los liberales humanistas
tienen o tenemos ahí un camino a defender, que es justamente el del diálogo, el de la razón y sobre todo la defensa de las instituciones y la defensa del otro que piensa diferente, que es un tema clave en este tema, ¿no? Sí, Lucía. No, solamente decir, yo soy una convencida que el continuo izquierda-derecha existe, se expresa, se materializa. Sí creo, existen populismo de izquierda, populismo de derecha. Bueno, el caso yo creo que quienes entraron ayer tenían cuestiones ideológicas atrás y había un componente de fascismo muy importante atrás también ahí. Pero estoy segura que la audiencia va a responder un montón de cosas, así que lo dejo y vuelvo a Estados Unidos. No, creo que una parte importante de la democracia es qué hacen los que pierden, ¿no? Y creo que hace un rato también. Y en este caso, los que pierden hicieron las cosas, todo lo que podían hacer mal lo hicieron. El Partido Republicano, además, demoró mucho que le dieran espalda. Algunos valientes, hace un tiempo ya habían empezado, incluso antes de las elecciones, a decir que no apoyaban a Trump, pero después muchísimos, pienso ahora, por ejemplo, en Ted Cruz, hasta último momento con Trump. Y eso creo que también es preocupante. No sé si lo hicieron midiendo costos electorales o convencidos o por qué fue. Otra cosa, yo creo que lo de ayer tiene nombre y apellido y es Donald Trump, pero a mí me preocupa un poco remontarme hacia antes y pensar qué es lo que permite que lleguen personajes tan nefastos como a ser presidente de una potencia mundial. Y ahí es donde me preocupa, ¿no? ¿Cuál es la porosidad del sistema político o qué es lo que, no sé, qué es lo que genera eso, si es el desencanto, si son discursos de mucho tiempo que van erosionando determinadas confianzas o determinadas instituciones, pero claramente algo mal había para que Trump llegara al poder. O sea, no fue que estaba todo bien y de golpe llegó él y rompió todo. Y eso me parece como importante también, tomarse su tiempo y analizar. Estas cosas seguramente se analizan también con el paso del tiempo, hoy en caliente es muy difícil. Sí hay dos cosas más para terminar. Una, me parecía lamentable la comparación que hacían muchísimos dirigentes, tanto republicanos como demócratas, de parecemos una república bananera o parecemos un país del tercer mundo. Yo citaba recién a George W. Bush, ¿no? Por ejemplo, exactamente. No, son Estados Unidos y están pasando vergüenza frente al mundo y háganse cargo de la vergüenza que están pasando y de lo que está pasando y de los focos que tienen ahí de fascistas o de antidemocráticos o de lo que sea, de radicales, de lo que sea. Entonces, esa falta, ¿no?, de hacerse cargo, y está clarísimo que el Departamento de Estado en cualquier otro país que hubiera pasado eso ya estarían pensando qué hacer, y no soy, digo, no me parece muy loco lo que estoy diciendo, creo que es bastante racional y de acuerdo con la historia. Y lo último, quería incluir una cosa que tiene que ver, y tú lo mencionaste, Emiliano, con el bloqueo que hizo Twitter, ¿no?, a la cuenta de Trump por unas horas. Si bien en este caso creo que Trump en su video fue nefasto y no hizo más que echar leña al fuego, y bueno, y digo, menos mal, lo primero que me surge es decir, menos mal que Twitter lo bloqueó, que una empresa, que una compañía tenga la posibilidad de bloquear las redes de un presidente, o sea, que esté más arriba que el Estado en cierto punto, me parece muy preocupante. O sea, en ese momento me pareció bien, pero ojo, porque esas cosas... Es todo un debate de fondo. Si vas en este momento a la cuenta de Donald Trump, te encontrás con que el último posteo disponible lleva 17 horas, es de hace 17 horas, y era el mensaje en el que él le pedía a todos en los Estados Unidos, en el Capitolio de Estados Unidos, que se calmaran, no a la violencia, etcétera. Ese fue el último disponible. Y después hay dos más sobre los cuales está escrita esta leyenda. Este tweet ya no está disponible porque incumplió las reglas de Twitter. Más información, haga clic acá, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos mensajes de Donald Trump. Sigue la cuenta suspendida. Imagínense cuántos mensajes tendríamos en 17 horas, 15 horas del presidente Trump hoy con hechos como los que han sucedido. Bueno, no hay, definitivamente no hay. Pasó. Sí, adelante. Recojo el guante en parte de lo que dijo Juan Pedro y en parte de lo que dijo Lucía. Yo soy más de la teoría de que si bien existen sí las izquierdas y la derecha, me parece que el mundo ha avanzado tanto y se ha complejizado tanto que trasciende completamente derecha e izquierda y que es una simplificación a veces peligrosa de la realidad.
porque caemos en la tentación de encasillar según izquierda o derecha lo que a mí me gusta o lo que a mí no me gusta, y ponerlos enfrentados, cuando en realidad los peligros están en izquierdas y en derechas, y ya hay elementos nuevos de la realidad que trascienden completamente una división tan binaria. Pero eso simplemente por lo que comentaron antes. El tema de redes sociales, estoy de acuerdo en que es un debate interesante dar, pero yo soy de la teoría de que es peligroso quién lo regula y qué regula, pero hay que poner en algún lado un freno a los discursos de odio y a la desinformación. Obviamente el cómo es lo más peligroso de todo. Eso es lo más quién complicado. Y cómo es lo más peligroso. Claro, lo más peligroso de todo, porque en qué momento alguien... A Trump nadie lo obliga a usar Twitter, por ejemplo, o Facebook o lo que sea. Son los mainstream de hoy en día, es una realidad. Y que tienen sus reglamentos y sus intereses atrás, que son meramente económicos, pero que tienen un impacto real en la sociedad hoy en día, que ha generado incluso este tipo de cosas. A ver, ayer había no sé qué cantidad de gente y otra cantidad de gente que no fue al Capitolio, lo que estaban convencidos que le habían robado las elecciones y no hay ningún fundamento. Entonces, ¿dónde podríamos haber parado esto? ¿En qué lugar lo podríamos haber parado? Nosotros no, porque estamos acá en Uruguay, ¿no? Pero también está bueno asimilarlo y verlo de la realidad uruguaya. Quizás Leonardo y Juan Pedro lo pueden decir mejor, pero capaz que en el 71 nadie se imaginaba que iba a haber un golpe de Estado 2 años después, o 1 año y medio después. Cerramos con entonces, Juan Pedro, entonces. Vamos con Juan Pedro y su intervención final. Te aseguro que generaste polvareda con tu corte. Después te paso los mensajes en todo caso. Yo sigo creo que las afirmaciones son históricas y creo que el concepto de derecha e izquierda son contextos. A mí, que provengo de la izquierda, de una familia fundadora del Frente Amplio, de una familia que vivió el exilio, de una madre comunista, de una infancia comunista, hoy esas categorías a mí no me sirven para entender el mundo. A mí no me explico porque por eso me refugio o apelo más a la visión de racionalismo y de derechos humanos. Entonces, me parece que hay puntos. Trump que hoy lo cosechó, lo sembró Estados Unidos en una lógica de hace por lo menos 20, 30 años. Trump se explica con Hillary y se explica con la caída del sistema educativo, se explica con el vaciamiento del proyecto cultural norteamericano después de los 60. Tiene explicaciones históricas. Yo creo que en un mundo, no es de enemigos o amigos, pero a mí me asustan mucho más, una persona que hoy está diciendo que es terraplanista, o una colega maestra que dice que no se va a vacunar porque que no se va a vacunar. Me asusta mucho más una cultura que niega la razón, que niega la ciencia, que niega el debate en este tono, que tenemos 4 personas totalmente diferentes, un debate fraterno, que niega las instituciones, las escuelas, la democracia, la libertad, que me asusta mucho más que alguien, por ejemplo, que venga de una tradición conservadora de derecha. Y creo que no todos son fascistas, y lo podemos discutir, queda pendiente. Lo de ayer no es fascismo, lo de ayer fue, porque atrás del fascismo hay un proyecto y hay una organización. El fascismo tiene masas, el fascismo tiene ideología, el fascismo tiene una base romántica determinada. No, ayer no fue fascismo ni fue nazismo, porque estamos buscando nazis y fachos en todos lados. Y el problema es que ni siquiera son nazis y fachos, porque el nazi y el facho yo lo puedo identificar y lo puedo combatir. Hoy esta irracionalidad que está permeando la capilaridad del mundo occidental me parece que un tema a debatir, al menos, y yo desde mi humilde espacio de educador trato de hacerlo desde el espacio educativo. Nos vamos, mejor dicho, cerramos, concluimos esta edición impuntual y además larga de la tertulia de hoy. En día jueves hemos estado esta mañana con una integración diferente. Nos han acompañado en la tertulia hoy
Por un lado, Leonardo Costa, gracias. Santiago Gutiérrez, también gracias. Juan Pedro Mir, una vez más, bienvenida a tu presencia. Lucía Zapata, un gusto reencontrarte. Un abrazo para todos. Los dejamos volver a sus descansos. Saludos a todos. Salud, un abrazo.